Bueno, ya estamos con nuestra nueva invitada. Ella es Pilar Portales, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile regional, digamos, en la parte de Iquique. Estamos junto a Pilar justamente porque ellos tienen algo que decir respecto a lo que está sucediendo en nuestra región con la migración descontrolada que estamos teniendo en este momento y que justamente afecta también a esta profesión y a este sector de la salud. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida a Iquique el Día. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, Karim. A ver, Pilar, cuando uno va viendo esta situación, claro, uno sabe, a uno se le viene a la mente de inmediato los principales problemas, dónde viven, cómo logran regularizarse. El tema muchas veces está relacionado con la inseguridad. Hay un montón de aspectos que uno se imagina de inmediato, o por lo menos son lo que primero hace las noticias, digamos, ¿no? Mostrar tales aspectos. Sin embargo, muchas veces hay aspectos tan importantes como el que ustedes están tocando, que no lo tenemos ahí en el visor a primera vista, que es también los peligros que muchas madres jóvenes están pasando en este momento. Cuéntenos, Pilar, de qué se trata. Bueno, se trata particularmente de la situación migratoria, no del punto de vista de la situación per se, de migración, sino que más bien de que mujeres ya están entrando en forma irregular, sin controles de embarazos vigentes, que están llegando a controles de última hora, en los últimos meses de gestación, sin exámenes. Se le han diagnosticado, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual como sífilis, ya han llegado gestantes a tener su parto, ya, y han resultado lamentablemente, ¿no es cierto?, para nosotros y sobre todo para su familia, ¿no es cierto?, con un niño que ha nacido muerto, ya, mujeres jóvenes que están llegando con 15, 18 años, que ya tienen 4 o 5 hijos, ya, no están accediendo también a la planificación familiar, a la regulación de fertilidad, por lo tanto se nos están embarazando, ya, siendo que las condiciones en Iquique y a nivel nacional se están dando para que las mujeres y los hombres puedan acceder a los controles en los centros de atención primaria de salud. Ya aún persiste, ¿no es cierto?, que son atenciones gratuitas, ya, por lo tanto es un llamado también a estas mujeres que apenas ingresen a la ciudad, independiente de condición migratoria, puedan acceder a los centros de atención primaria para poder tener un control prenatal en forma oportuna, que lleguen con exámenes al hospital, que lleguen en buenas condiciones para tener un parto, ¿ya? Ese es nuestro llamado. Ahora, esto, de alguna manera, ¿cómo se puede lograr? Porque yo me imagino que una mujer que viene llegando de Venezuela, embarazada o acaba de llegar, está de manera irregular, se embaraza acá, es joven, no hay un trabajo y todo lo que conlleva, todo lo que ya sabemos, tal vez también tiene un poco de miedo a acercarse a que la controlen. Tiene un poco de temor llegar a un hospital, a un consultorio, pedir que una matrona o un matrón la controle. ¿Cómo es eso? Ese aspecto yo creo que predomina totalmente, Pilar, dentro de estas personas. Puede ser, sí, efectivamente, puede ser una de las razones, ¿ya? Pero yo les digo a estas personas que sin miedo, ¿ya?, y sin lugar a dudas, puedan acercarse al centro de salud que esté cercano donde ellos estén. Normalmente, ¿dónde los vemos nosotros? Por ejemplo, en Alto Hospicio hay un grupo importante de población, ya allí pueden acercarse al hospital Pedro Pulgar, al consultorio Pedro Pulgar, al consultorio Añasco, al Boro, ya, al CECOF de la Tortuga. Si estamos acá en Iquique, que están en el sector costero, por ejemplo, de Playa Brava a Cabancha, pueden acercarse al CEFAM Guzmán o al CEFAM Sur. También si hay sectores, población que está por el sector de La Puntilla, Sofri, pueden acercarse al cirujano Videla, al cirujano Aguirre. O sea, están las condiciones, incluso en Colchane. Ya. Oiga, Pilar, y en este caso, cuando una persona llega en esta situación, es una mujer irregular, ¿verdad? Migrante, está embarazada, recién embarazada o por tener el bebé, ¿se les va a pedir un papel? ¿Se les va a pedir primero auto haberse denunciado?
¿Se le va a pedir algo? Nosotros lo único que solicitamos es su cédula de identidad, un documento que acredite quién es. No nos interesa la condición migratoria para poder ser atendida. Y en el caso que no la tengan, por ejemplo, los que ni siquiera quieren decir que existen acá. Bueno, la huella dactilar es lo único, y si tiene su parto, ¿no es cierto?, en el hospital, se le da su comprobante de parto con la huella dactilar. Y igual se la atiende. ¿Cómo? Que igual se la atiende. Ya, perfecto. ¿Ya? Igual. Ya, uno ahora puede anteponer. La vida con el tema de los papeles. Exacto. Ya, ahora, Pilar, por otro lado, ¿cómo se aconseja si recién se da cuenta que está embarazada? O si tiene un embarazo todavía no tan avanzado, 2 meses, 3 meses. Llegar y también comenzar el control normal, decir, estoy embarazada, estoy indocumentada y comenzar. Así es, ¿verdad? Así es. Ella se acerca a la puerta, ¿no es cierto?, del CEFA. Recordar que estamos en pandemia. Por lo tanto, existe un grupo de personas que están en las puertas para evidenciar su condición de salud respecto de COVID, ¿ya? Y se hace, ¿no es cierto?, llegar a la matrona que están atendiendo. Lamentablemente sí, es recordar que bastantes profesionales del área de la salud se están yendo con licencia médica por el tema del Omicron, ¿ya? El Omicron hoy está más que nunca cerca de todos nosotros. Yo recuerdo en los primeros tiempos de pandemia de que yo tenía lejos personas que tenían COVID, muy lejanas, pero claro, hoy día son personas a mi alrededor que están con COVID. Entonces es importante igual, es más, en los consultorios se les está dando mascarillas para que cambien sus mascarillas, por ejemplo, de tela o de estas que son quirúrgicas por una K95 para evitar el riesgo. Entonces, igual un poco pedir paciencia porque tenemos funcionarias que están o funcionarios que están con COVID, por lo tanto ha mermado un poco el tema del recurso humano y por ende también la cantidad de prestaciones que podamos ofrecer. Ahora, Pilar, las personas que al revés no se quieren embarazar, pero tampoco tienen dinero para ir a la farmacia y la indocumentación y todo lo mismo. ¿Cómo es esa fórmula? También se les atiende. Nosotros existe un documento que salió en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, en que tanto embarazadas como mujeres en regulación de fecundidad, niños y niñas adolescentes tienen prioridad en la atención, ¿ya? Por lo menos en atención primaria, todo lo que es urgencia, todos tienen prioridad, ¿ya? Entonces ellos también pueden decir, mire, yo soy extranjero, necesito evitar un embarazo. Nosotros es preferible evitar ese embarazo que lamentar consecuencias a futuro. Y por otra parte, Pilar, como para cerrar un poco más el tema, ustedes también piden algo a las autoridades. ¿Piden mayor dotación de qué? ¿De gente profesional? ¿Piden mayor dotación de insumos, de recursos? ¿Qué es lo que piden? Nosotros en estos momentos lo que pedimos al ministerio, ¿no es cierto?, es que primero que todo la situación de Iquique, ¿no es cierto?, se ha vuelto caótica, se ha visto en todos los programas de televisión, ¿no es cierto?, en nuestras manifestaciones, ¿ya? Y como profesionales del área de la salud pedimos recursos, ¿ya? Porque recordar que para COVID tuvimos recursos, llegaron recursos financieros para poder contratar más profesionales, pero lo sacaron. Ya no tenemos el mismo personal que teníamos antes para COVID. Por lo tanto, hoy estamos con la gente que está realmente contratada, pero estamos con problemas de licencias médicas. Por lo tanto, el personal no está dando abasto y se está sobrecansando. Por lo tanto, el llamado a las autoridades es ese, tomar primero conciencia que acá en el norte la situación es diferente y que necesitamos, ¿no es cierto?, que haya recursos humanos e insumos, porque igual estamos cortos con lo que es material anticonceptivo, por ejemplo. No tenemos Implanon, que es un método de larga duración y que accede muchas, sobre todo a adolescentes, y no hay. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, de que el gobierno ponga cartas en el asunto, tanto así como es el director del servicio de salud como el director del hospital, ya, a ver la situación local de matronas, para que hayan atenciones, ¿no es cierto?, preferentes y además no se nos enfermen nuestros profesionales matrones y matronas.
Ok. ¿Requieren también más matrones y más matronas? Sí, de todas maneras, porque como les digo, tenemos gente que está con licencia médica y el personal está doblando turno. Pilar, ¿y harta gente? Mira, la semana pasada teníamos 8 matronas con licencia, ¿ya? Bueno, Y así, claro, igual van saliendo 2, 3 a la semana con licencia. Entonces, igual es harto, porque son 7 a 10 días. Si bien no produce muchos efectos del COVID Omicron por hoy, pero la tienes que según tener aislada igual. Exacto, exacto. Y las secuelas no sabemos todavía. Pilar, y dime una cosa, cuando hablamos de 7, 8 personas, estamos hablando de un universo de cuántos y en qué espectro. ¿Estamos hablando de todos los matrones de la primera región? No. Sí, en general de la primera región, pero esta cifra que yo te doy es cifra de hospital. Matronas de hospital. ¿Ya? ¿Y cuántos son? En hospital son 4 turnos, ¿ya? Y en promedio en el turno son 7 matrones más o menos, ¿ya? Estamos hablando como de 28 personas en total. Ah, no, pues harto, es casi un tercio. Claro. Y también tenemos matronas con COVID en la unidad de salud sexual, que es ITS. Entonces, es importante, digamos, que se pueda contar con ese recurso financiero para seguir entregando las prestaciones, porque no es posible, por ejemplo, que pacientes con VIH no se puedan controlar porque no esté la matrona. En cualquier momento van a caer los médicos. Entonces, tienen que haber no tan solo matrona y matrona, sino que en general funcionarios que trabajen en salud. Hoy, por ejemplo, tenemos un colega que es de Colchane, que está hospitalizado en la UTI por un aneurisma aórtico. Estuvo viniendo al hospital, no se le hizo el diagnóstico oportuno, fue a la clínica y tenía un aneurisma, está hospitalizado y Colchane está sin matrona. Cuando llegan una cantidad importantísima de mujeres a Colchane. Realmente es grave, ¿ah? Realmente es muy grave. Es grave. Imagínate, el ministro Delgado, tengo entendido que no fue a Colchane, ¿ya? No se reunió con el alcalde, y resulta de que la gente en Colchane se está enfermando porque han aumentado los casos de contagio por los migrantes que están llegando, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer, en el caso de mujeres y niños, tiene que hacer un tema de, ¿cómo es que se llama cuando uno hace esto de verifica si tienen o no alguna lesión o algo? Entonces el matrón y el médico son los encargados de eso. Claro, y en este caso estamos hablando de gente no que se contagia con Omicron, pero con todas las vacunas puestas. Estamos hablando de gente sin vacuna incluso. Sin vacuna, exacto. Y si uno observa, yo fui por reposo a Colchane porque tengo una amiga allá, y estuve y veía, ¿no es cierto?, de que la gente que llega, que es de Venezuela, es gente pobre, ¿ya? Claro. Que si bien allá no tiene ninguna condición de sobrevivir, piensa que acá las va a encontrar. Entonces, es gente pobre que en general es más susceptible de enfermar. Ok. Pilar, ¿algo más que contarnos? Bueno, la preocupación que tenemos, ¿no es cierto?, como colegio a nivel nacional, ¿ya? Y es que lo que tiene que ver con que el gobierno, ¿no es cierto?, en este mes que queda, se fue tu pueda imagen, tomar Pilar. Cartas en el asunto realmente y sentar. Pilar, se fue tu imagen. Disculpa. ¿Ahí? Sí, ahí. Ahí, disculpa. Lo que yo decía es que en este mes que queda de gobierno, tratar, ¿no es cierto?, de hacer lo mejor posible las cosas, ¿ya? Nosotros somos un pueblo que siempre ha estado con catástrofes, con una serie de situaciones graves en el país, pero son las autoridades las que tienen que estar presentes y dirigirnos. Yo creo que eso es importante, pedirle, ¿no es cierto?, al país y a las autoridades de gobierno que puedan estar acá con nosotros. Ok. Pilar, gracias por haber estado con nosotros. Muy buena tu entrevista. Muy interesante gracias. Todo lo que nos contaste, muy interesante. Ojalá que esto cambie, esperamos que esta entrevista la vean seremis, ministros, a quienes corresponda,
para que pongan un poco de atención en esta situación, que es otra más de las que se está viviendo en Iquique, con todas las complicaciones que tiene la ciudad y la región. Sin embargo, no pueden dejar de poner atención a todo. Son autoridades, ganan sueldos de autoridades, y durante todo este tiempo, si a ustedes les gustó estar ahí, tienen que intentar resolver lo que está pasando ahora aquí. Que estés muy bien, Pilar, y ustedes no se vayan, que yo voy a un corte y regreso de inmediato con más Iquique al día. No nos cabe. Muchas gracias. Hasta luego.